temería a una tonta. ¡Ah! Es interesante cómo una saga de juegos enfocada en el vandalismo pueda generar toda una comunidad en la cual se puedan crear historias, personajes e incluso ciertos lores dentro de un determinado universo. Grand Theft Auto ha logrado precisamente eso, y digamos que los loquenderos son de los tantos creadores de contenido que han utilizado varios de sus juegos, en especial el San Andrés, para plasmar sus alocadas o interesantes ideas. Y es aquí, en donde nos situamos al video que nos conduce el día de hoy. Un usuario de nombre AlexMaster2020 me pidió que revisara uno de sus trabajos audiovisuales con locuendo, enlazadas precisamente al Grand Theft Auto, más concretamente del San Andrés mismo. Esto me sorprendió, dado que una persona con un canal de YouTube que tiene una mayor cantidad de suscriptores que yo, me pide revisar un contenido de su autoría. De todos modos, yo accedí a este reto, por así decirlo. Así que, esta es mi opinión en general acerca de Pobre Güey, una serie de 12 capítulos que tiene como foco principal un trío amoroso que desencadenaría en varios conflictos. El primer capítulo muestra una introducción a lo que vendría siendo los personajes y las situaciones con las cuales nos toparíamos como espectadores para el desarrollo de la trama. Me gusta el concepto que el creador está intentando manejar y los personajes que usará para contar su historia podrían ayudarle. Mi única observación sería el cómo se nos presentan estos personajes. La mayoría de ellos en este capítulo no tienen mucho que aportar en cuanto al desarrollo de la trama, y algunos se sienten hasta innecesarios. Mi recomendación a AlexMaster para esta parte sería el tratar de dosificar de una manera más convincente a los personajes que se vayan a establecer en el capítulo. De esa forma, uno como espectador conoce de manera breve y a primera mano cómo son los personajes, cómo es el actuar de cada uno de ellos y cómo son sus personalidades. De ahí en fuera, tampoco estuvo mal. Lo que más me gustó es que pusiste un elemento de enganche, algo que hace que el espectador siente interés por ver la serie, y eso es importante, pues de esa forma le das al internauta una motivación para ver el producto. Con esto ya dicho, pasamos al siguiente capítulo. Me gusta cómo se desarrolló aquí, ya que todas las ideas, situaciones o incluso conflictos se ven solidificados en esta parte. Aquí conocemos más a fondo los motivos o deseos de algunos personajes, y se concreta aún más el conflicto ya establecido desde un inicio. Lo único en lo que sí habría que tener cuidado es en cómo se establecen ciertos puntos que conectan la trama. Por ejemplo, en el capítulo se establece una situación en la que Flo y varios personajes ya introducidos en la serie van a convivir dentro de una casa a causa de la llegada de Jørgen. Pues bueno, en dicha escena, vemos que Patty, el interés amoroso de Axel, y con el que tiene una rivalidad celosa contra Flo, se dirige a la convivencia. Aquí surge un interrogante. ¿Cómo sabía Patty que tendrían una convivencia? O sea, ella sabe que Jørgen recibió hospedaje por parte de Axel y Flo, pero aún así, ¿cómo logró enterarse de ese asunto precisamente? ¿Acaso ella intuyó de inmediato que tendrían una fiesta o convivencia? Eso fue lo único que como espectador no llegué a comprender del todo, pero de alguna manera se entiende que es por los caprichos o celos de Patty. Pero en fin, más allá de eso, este capítulo estuvo bien trabajado y al igual que el anterior, dejó un conflicto que se desarrollaría más adelante, lo que motiva al espectador a estar súper atento a los acontecimientos que llevarán al mismo en el siguiente episodio. El siguiente capítulo ofrece situaciones tanto cómicas como tensas. Aquí, Patty, con intenciones de generar una provocación a Flo, en un momento en donde nuestro Axel debe de ir al fondo a la derecha, aprovecha el momento para intentar acosarlo, cosa que al final no le funciona, pero que con esa escena establecida, se nos dejan claro las intenciones de Patty. La parte de Smoke persiguiendo a los campesinos alocados con una motosierra se me hizo entretenida, aunque me sorprende que eso no haya llamado la atención de ningún civil o persona que habitase en el barrio. Además, Smoke apenas salió de la cárcel, así que tremendo conflicto se hubiera llevado él si es que los campesinos alocados esos hubieran muerto descuartizados por la motosierra. En síntesis, este capítulo supo mezclar de una manera ingeniosa las situaciones humorísticas, así como las dramáticas, sin que algún elemento se saliese del lugar. El siguiente capítulo se enfoca en una trama enlazada a un personaje secundario, y la verdad estuvo interesante el cómo has manejado a un personaje que no es el protagonista principal de la historia. Pasemos al siguiente.
Aquí es en donde, personalmente, sí pude notar un problema que hay que tener mucho cuidado, y es el hecho del lore. Hay situaciones, personajes o historias que muy probablemente ya las hayas desarrollado en otros videos, pero el conflicto con esto es que uno, como espectador casual, siendo mi caso, necesita o se ve obligado a entender ciertos elementos de la trama, como el contexto que hace que todos los personajes conozcan o sepan sobre una situación. Esto, por lo menos en mi caso, me sucedió con las películas de Marvel, ya que para entender los acontecimientos de una determinada película, hay que ver las anteriores, y esto solo me provocó desinterés, ya que al haber un montón de películas de este universo saliendo de manera anual, hace que personalmente no sepa por dónde deba empezar, o que siquiera sepa qué debo o no saber. Ojo, no digo que fue un mal capítulo, ya que sí he notado el intento por construir una historia y desarrollar bien a los personajes, pero el tema del lore, en mi opinión, me tiene conflictuada. Simplemente ese punto quería tocar, pero sigamos. El capítulo 6 tiene la particularidad de desarrollar algo que podría ser el clímax más importante de la historia. Ya para este punto, el espectador conoce a los personajes, las motivaciones y todo lo que ellos harían para alcanzar una determinada meta. Por ejemplo, Patty es una personaje que está obsesionada con Axel, lo que la motiva a hacer cosas de dudosa moral, solo para estar con el chico que le gusta, y eso lo sabemos porque desde un inicio se nos ha presentado al personaje actuar de esa manera. Eso siempre es importante cuando se desarrolla una serie, y es el hecho de que el espectador inmediatamente sepa las motivaciones o deseos para que un personaje se mueva. Pasando al siguiente capítulo, es decir, el 7, pues aquí sí sentí algo que no me terminó por convencer. El personaje que conoció a Martina tiene un pretendiente que es boxeador, y que este último le dejó en claro que no quería que coqueteara con su novia. Sin embargo, es aquí en donde me surgen varias dudas. ¿Cómo él supuso de inmediato que el otro tipo estaba enamorado de Martina? ¿Por qué el tipo le amenazó a alguien que apenas siquiera acaba de conocer? Y además, ¿no se supone que Germán no estaba en contra de que se juntaran, sino que hicieran algo que a sus ojos era algo indebido? Supongo que el creador quería dejar en claro que el personaje era alguien amable en apariencia, pero que en realidad demostraba agresividad que podía malinterpretar una situación, además de que se entiende la situación. En cualquier caso, mal por Germán por haber reaccionado así, y mucho peor, haber generado un escándalo. Digo, fácilmente podría ir preso por causar alboroto, si es que hubiera civiles cerca. El capítulo que sigue me pareció el más entretenido, y nos presenta una situación por la cual el tío de Carl deberá de enfrentarse a raíz de una problemática ya establecida. Eso sí, Germán, sabiendo de boxeo, ¿por qué le dio al tipito solo 3 días para entrenar? Pareciera que lo único que quiere es hacer pedazos al sujeto que, repito, recién acaba de conocer. Además, si esto estuviera ambientado a los acontecimientos del GTA San Andrés original, pues Germán estaría involucrándose con alguien que tiene familiares metidos en la droga, y que, en teoría, son peligrosos. De todos los capítulos plasmados, diría que este es mi favorito. El capítulo 9 tiene algo bastante curioso. La trama en sí se relaciona bajo los acontecimientos plasmados en el anterior capítulo, así que, bajo ese punto no hay mucho que argumentar, pero algo que me sorprendió fue el hecho de que Patty fue interpretada por una chica real, en vez de la ya acostumbrada voz de Esperanza Locuendo, por lo que el híbrido entre una voz humana y voces artificiales se me hizo curioso. Claro, muchos dirán que a esta serie le vendría bien las voces reales que las de Locuendo, dado a que ejecutarían de una mejor forma las emociones y conflictos desarrollados, pero, primero, a menos que tengas contactos cercanos, conseguir personas para que interpreten a un personaje en un video no es algo fácil, y si ese fuera el caso, mi canal en estos momentos en donde están viendo este video, nunca hubiera comenzado con una voz femenina artificial. Y segundo, a pesar de que son voces sintéticas narrando a un personaje, la serie desarrolla ciertos elementos que nos ayudan a entender cómo se tiene o debe de tomar una situación. El capítulo 10 nos muestra toda la locura de Patty, quien para este punto no desea dialogar o tener una charla civilizada con nadie. Lo que no entiendo es, ¿cómo rayos sabe Patty los lugares a los cuales frecuentan ir los demás personajes? Tal vez eso se explique en el siguiente capítulo, pero aún así me parece extraño que ella conozca la ubicación exacta de los demás personajes.
No hay mucho más que comentar con relación a esta parte, ya que esto nos deja en claro sobre todos los cabos que ya están sueltos. Nos faltan 2 capítulos más por ver, así que veamos con qué sorpresas nos depara el creador esta vez. El capítulo 11 se pone un poco más tenso. Deja a un lado el factor cómico, para centrarse en una situación más seria y dramática. Aquí, Patty ya es una tipa incontrolable, llegando a un punto de cometer vandalismo, al provocar un incendio al auto de nuestros protagonistas. Aunque me pregunto el cómo consiguió Patty poder acceder al auto, y posteriormente, incendiarlo, sin que nadie del barrio se percatara de ese suceso. Hubiera sido más interesante si uno de los vecinos hubiera llamado a Axel o alguno de los personajes que lo acompañaban de que estaban percibiendo un incendio cerca de su casa. De esa manera, las provocaciones de Patty tendrían un mayor peso, dado que ella, según la historia planteada aquí, perdió el juicio. Pero, de todas formas, estuvo bien desarrollado este capítulo. Y finalmente, nos encontramos con el final de temporada, ya que, según el autor, una segunda temporada está en desarrollo. Como sea, digamos que este capítulo no me gustó del todo. Primero, porque Flo iría a un lugar desconocido, sin consultarlo con Jørgen, o peor, con Axel. Ellos ya saben que Patty es una tipa peligrosa, así que, se supone que deberían tener cuidado con las cosas que hacen o dicen. Y segundo, si el problema principal de Patty es Flo, entonces ¿por qué no la mató cuando tuvo la oportunidad? Ya se nos estableció que ella no está del todo cuerda, por ende, ¿qué le impedía hacer tal acción? Son esos 2 elementos que no me terminaron por convencer, pero de todas maneras, esto es personal. Es posible que en la segunda temporada se exploren más elementos, así que solo quedará esperar y ver. Y bueno, hasta aquí vendría siendo por el momento la serie Loquendo de Grand Theft Auto relacionada a Axel y compañía. Realmente se aprecia el intento por construir una historia y tomar ciertos elementos de una forma más equilibrada, sin que ninguno se sintiera de lugar. El personaje que siento que tuvo un mejor desarrollo de todos fue el tío de Carl Johnson, ya que se estableció un conflicto, motivación y situaciones de riesgo para nuestro personaje, lo que le ayudaron a crecer en cuanto a su personalidad. Claro, tuvieron cosas que no me convencieron del todo, como la introducción, algunos personajes que no tuvieron un desarrollo como Smoke, y que más que nada servían solo como un factor cómico, y otras cosas más que ya he comentado con anterioridad. Pero, con todo esto, igual me gustó lo que acabo de ver. Y más sorprendente se torna esto, al saber que este es un trabajo manejado por 2 personas, lo que confirma el hecho de que hubo un genuino interés por entregarle a la audiencia algo sustancioso, y eso se nota, porque muchos de tus suscriptores se vieron interesados desde un inicio por esta serie, lo que significa el resultado y fruto de una enorme labor y esfuerzo por entregar los videos. De seguro el grabar, editar, escribir y producir todo esto no ha sido una tarea fácil, y lo sé porque he estado haciendo videos desde hace mucho tiempo. Por mi parte, si les interesan a ustedes estas cosas relacionadas a Grand Theft Auto con Loquendo, recomiendo ampliamente ver esta serie. Tal vez y a lo mejor se enganchan con ella.